2. Mañana, el día de mañana a las 8 de la mañana tenemos lo que es la práctica calificada, y para la próxima semana tienen la última entrega de la monografía, ¿sí? La última entrega de la monografía. Bien. Pueden ingresar a este archivo, yo ya lo tengo abierto, así que ya no voy a ingresar, y ahí tienen lo que vamos a trabajar en este momento, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos este primer problema que dice: usted compró un horno industrial hace 5 años en 70.000. Los costos de operación y mantenimiento son de 20.000 en el año 5, pero se espera que aumenten en 1.500 cada año durante los siguientes 5 años. El valor de rescate actual es de 20.000 y el valor de rescate después de un año se estima en 10.000, después de 2 años en 9.000, después de 3 años en 8.000, después de 4 años en 7.000 y después de 5 años en 6.000. Para una tasa del 12%, determine la vida económica remanente del activo. La vida económica remanente del activo. Entonces, vamos a construir nuestro diagrama de flujo de caja, ¿no? Tenemos hace 5 años, ¿sí? Acá tengo 1, tengo 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y 5. Entonces, hace 5 años se compró un horno en 70.000. Eso es un valor pasado, ya no nos interesa para nuestro análisis de reemplazo, ¿no? No olvidarse que nosotros estamos ahorita, estamos acá, ¿no? Entonces ya los 70.000 fueron acá, ya no nos interesa, ¿sí? Los costos de operación y mantenimiento son 20.000 en el año 5. Entonces, en este año 5, acá tengo el año 1, el año 2, el año 3, el año 4. En el año 5, los costos de operación y mantenimiento han sido de 20.000, pero se espera que aumenten en 1.500 cada año. Quiere decir que acá, un año después, ya los costos de operación y mantenimiento van a ser 21.000, 21.500, ¿sí? Van a ser 21.000, 21.500, ¿sí? Si queremos hacer un análisis para 2 años, acá tendremos 21.500 y acá tendremos 23.000, ¿no? ¿Cierto? Y de igual modo, para 3 años, para 4 años, para 5 años, ¿no? El valor de rescate actual es de 20.000. Dice que el valor de rescate actual es de 20.000. No se olviden que el valor de rescate actual se considera como un valor, como un flujo de efectivo de 20.000, ¿no? Es como que yo vendiera la máquina y con esa misma plata me comprara la misma máquina usada, ¿no? ¿Listo? Obviamente que acá también tenemos 20.000, ¿no? El valor de rescate después de un año se estima en 10.000. Entonces, como estamos en este momento acá, el valor de rescate después de un año es 10.000. Y si lo hiciéramos para 2 años, el valor de rescate después acá sería, después de 2 años, 9.000, ¿no? Después de 2 años. Entonces, ahí tenemos nuestro diagrama de flujo de caja o de flujo de efectivo. Si queremos analizar para un año, si lo queremos analizar para 2 años,
Y de igual modo, si lo queremos analizar para 3, para 4, para 5 años, ¿sí? Porque no hay que olvidarse que cuando uno quiere calcular la vida económica, cuando uno quiere calcular la vida económica, lo que uno tiene que hacer es analizar para un año, para 2 años, para 3 años, para 4 años, en este caso para 5 años, ¿sí? Porque sabemos que el comportamiento es que los costos van disminuyendo y después hay un punto de inflexión, el cual los costos comienzan a aumentar, ¿no? Los costos comienzan a aumentar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer nuestro diagrama de flujo, pues, para cada uno de los años, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda, pregunta? No olvidarse que el valor de rescate pasado se convierte en el valor de intercambio para poder hacer un análisis desde este momento hacia adelante, ¿no? Porque en este momento, si yo me quedo con la máquina antigua, obviamente que tiene un valor inicial, ¿no? Y ese valor inicial es el que yo podría recuperar, tener un ingreso si yo lo vendiera, ¿sí? Pero como no la vendo realmente, porque estoy analizando cuándo la debo reemplazar, como no lo vendo, es como que es como entre comillas, yo me estoy comprando la máquina, ¿no? Porque si no hacemos eso, estaríamos suponiendo de que esta máquina no cuesta nada, y eso es mentira, ¿no? Acá tiene un valor de 20.000. Bien. Si vamos a ver cómo en ese ciclo uno de sus compañeros lo resolvió, ¿no? Cómo envió la solución, ¿no? Entonces, lo que es el año 5, lo que es el año 5, lo tomó como base y le puso 0, este era 6, era 7, era 8, era 9, y este era 10, ¿no? Entonces, al final del año 5, se tiene un valor de rescate de 20.000, después de un año después 10.000, 2 años después 9.000 y así sucesivamente, ¿no? El costo de mantenimiento durante el año 5 fue de 20.000 y va a ir aumentando de 1.500 en 1.500, así que al final, después de un año, es decir, en el año 6, el costo de operación anual de operación y mantenimiento es 21.500 en el año 6. Al final del año 6 se considera, al final del año 7, 23.000, al final del año 4, 24.500, perdón, al año 3, 24.500, al final del año 9, 26.000 y así sucesivamente, ¿no? ¿Listo? Entonces, esos son los datos y la información que tenemos, ¿sí? Esos son los datos y la información que tenemos, ¿no? Y con esos datos es lo que a su momento había hecho los diagramas de flujo, ¿no? Los diagramas de flujo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. En este caso, nos presentan acá un cuadro, resumen, de los valores, ¿no? Han aplicado el concepto de valor anual, ¿no? También se puede haber aplicado el concepto del valor presente, ¿no? Como le decía, observamos que el costo, el valor anual del costo, comienza a disminuir y después comienza a aumentar, ¿no? Entonces el valor más pequeño es en 4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo todavía debo mantener mi activo, mi máquina, por 4 años más, ¿sí? Por 4 años más. Pero obviamente, presentar este cuadro no me están demostrando nada, ¿no? Podría ser que lo hayan hecho en Excel, así que no olvidarse que siempre hay que indicar el procedimiento, ¿sí? ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente, ¿no? Acá, si nos recordamos el diagrama de flujo inicial que hicimos, tengo los 20.000, allá A dado P,
al 12%, coma 1, ¿sí? Tengo el valor de rescate, por eso que es positivo, 10.000, es un valor futuro, lo convierto en una serie uniforme, si voy a aplicar el concepto de valor anual, ¿no? Si estuviera aplicando el concepto de valor presente, todo lo llevo al valor presente, ¿no? Pero si aplico el concepto de valor anual, el valor presente de 20.000 lo convierte en una serie uniforme. ¿Ok? El valor futuro de 10.000 también lo convierte en una serie uniforme. Y el costo de mantenimiento lo llevo al presente y de ahí lo convierto en una serie uniforme. Cuando el año es 1, no es necesario hacer eso, ¿no? Pero digamos, la lógica para todos los años es llevar al presente cada uno de los costos anuales de operación y mantenimiento y a ese total lo convierto en una serie uniforme, ¿sí? Por eso que acá está un corchete, ¿no? Cuando es el año 1 no es necesario, pero bueno, acá los he hecho así para recordar que la lógica iterativa es la misma, ¿no? Si se dan cuenta, para el año 2 tengo los mismos 20.000, pero ahora ya no es para un año, sino ahora son para 2 años. El valor de rescate ya no es 10.000, que era para un año, sino es 9.000, que es para 2 años. Y lo convierte en una serie uniforme, ya no para un año, sino para 2 años. Los costos anuales, tengo un costo anual de operación de un año y tengo un costo anual de operación de un año y de un segundo año. Por esa razón hay que llevarlo al valor presente, de un año lo llevo al presente, de 2 años lo llevo al presente, y ese valor presente lo convierto en una serie uniforme porque estoy aplicando el método del valor anual, ¿no? Y acá están los valores que hemos obtenido, 31.596, que es este de acá, y 29.796, que es este de acá, ¿no? Y de igual forma lo hacemos para 3 años, para 4 años y para 5 años, ¿no? Les voy a dar, pero sin mirar la solución, sino si han entendido el concepto, ¿no? Entonces, lo escucho y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo, ¿no? A ver, sin mirar, háganlo para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Les voy a dar unos minutos para que trabajen. Bien, a trabajar.
Bien, entonces pueden ver ahí cómo es para el año número 3, ¿no? Nuevamente, el 20.000 siempre es el valor inicial, eso sí no cambia, solamente que es para un año, para 2 años y ahora es para 3 años. El valor de rescate o de recuperación o de salvamento, obviamente que va variando año por año. Y de ahí hay que convertir en una serie uniforme para un año, para 2 años, para 3 años en este caso. Y de ahí sumamos el costo de operación del primer año, el costo de operación del segundo año, el costo de operación del tercer año, llevándolos todos al valor presente para un año, 2 años, 3 años, y ese valor presente lo convierto en una serie uniforme, en este caso, para 3 años. Entonces, esa es la forma como trabajamos para los 3 años, ¿no? Y de igual modo, ya lo podemos hacer para 4 años y para 5 años, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento. Y si desean, bueno, lo hagan en un cuadro resumen, como lo ha hecho su compañero, o si no le desean, no importa, ¿no? Pero lo importante para la práctica es que pongan esta parte que es el procedimiento. Eso es lo importante, ¿no? El procedimiento, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, si no hay duda, no hay pregunta, vamos a pasar al segundo problema, que dice, el plan estratégico de una compañía de energía solar que fabrica celdas solares de alta eficiencia incluye una expansión de su planta física dentro de 4 años. De 4 años. El ingeniero a cargo de la planeación estima que los gastos requeridos hoy son de 8 millones, pero dentro de 4 años el costo sería mayor en una cantidad igual a la tasa de inflación. Si la compañía aparta o separa 7 millones ahora en una cuenta que gana intereses del 8% anual, ¿cuál tiene que ser la tasa de inflación a fin de que la compañía tenga exactamente la cantidad necesaria de dinero para hacer la expansión? Para hacer la expansión, ¿sí? Bien, a ver, le doy unos minutos, no miren la solución, le doy unos minutos para que lo planteen.
Muy bien, vamos a ver. También la solución. Entonces, vamos a hacer un depósito de 7 millones y la tasa de interés del mercado es del 8%, ¿sí? Y la tasa de interés del mercado es la tasa de interés que considera que incluye la inflación. Entonces vamos a calcular el valor futuro de estos 7 millones para estos 4 periodos a una tasa del 8% en cada uno de los periodos. Profesor, esa tasa de 8% lo consideramos nosotros, ¿no? ¿Perdón? Esa tasa de 8%. ¿Cómo no te entiendo tu pregunta? ¿Esa es la tasa de inflación? No, esa es la tasa de mercado. La tasa de mercado que incluye la inflación. Ya, profesor. Porque si vas al enunciado, dice acá, el ingeniero a cargo de la planeación estima que los gastos, perdón, acá, si la compañía aparta 7 millones ahora en una cuenta que gana intereses del 8% anual, es decir, es la tasa de interés que te está ofreciendo el banco o la institución financiera, ¿no? Y la institución financiera te ofrece una tasa de interés, de mercado, ¿no? 8% es una tasa de interés de mercado, ¿no? Y la inflación es lo que se te está preguntando. ¿Cuánto tiene que ser la tasa de inflación? Entonces, si a los 7 millones lo multiplico por factor A y F dado P al 8%, 4, quiere decir que mi dinero, mis 7 millones que he separado, en 4 años voy a tener depositado 9.523.422, ¿sí? Eso es lo que voy a tener depositado en la cuenta, lo que he acumulado en mi cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con respecto a la inflación? Yo ahora puedo comprar algo por 8 millones, y si yo acumulo 9.523.422, si hay una inflación que me hace aumentar el precio de lo que voy a comprar hasta 9.523.000, digamos, voy a poder adquirir el bien y no voy a ganar nada. Si la inflación es mayor, obviamente que no voy a llegar a esta cantidad y no voy a poderlo comprar. Y si la inflación es menor, voy a poderlo comprar y me voy a quedar con una cantidad. Pero ¿cuál debe ser la inflación para que los 8 millones, algo que me vale 8 millones ahora, me cueste 9.523.422? Entonces, igualmente, ¿no? Este es un valor presente, este es un valor futuro. Entonces 9.523.000 es el valor inicial de 8 millones multiplicado por 1 más la inflación elevado a la cuarta. Calculamos la tasa desconocida de la inflación y nos sale que es 4.45. Entonces, si existe una inflación del 4.45, el bien que me cuesta 8 millones me va a costar 9.523.422 y lo voy a poder comprar porque en el banco tengo acumulado esas cantidades, ¿sí? Si la tasa de inflación es menor a 4.45, este bien va a aumentar a un valor menor a esta cantidad. Y sí que lo voy a poder comprar y encima me va a sobrar dinero. Pero si la tasa de inflación es mayor al 4.45, el precio va a ser mayor a esta cantidad y eso quiere decir que no lo voy a poder comprar, ¿no? Esa sería la solución a este problema, ¿sí? Entonces, si la tasa de inflación es menor o igual, ¿no? La pregunta era, vamos a recordar la pregunta, ¿cuál tiene que ser la tasa de inflación a fin de que la compañía tenga exactamente la cantidad necesaria? La inflación tendría que ser 4.45, ¿no? Y en ese caso, voy a poderlo comprar, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Ok. No hay dudas, no hay preguntas. Pasemos al problema número 3. Y dice, una compañía está considerando la compra de una máquina que ahorrará 200.000 al año antes de impuestos. El costo de operación de la máquina, incluyendo mantenimiento, es de 80.000 por año. La máquina que cuesta 150.000 será necesaria por 5 años, después de los cuales tendrá un valor de rescate de 85.000. Se aplica una depreciación en línea recta, esto es 10% anual del costo de la máquina, ¿sí? Esto es 10% anual del costo de la máquina, ¿no? La inversión inicial será financiada en un 40% con capital accionariado y un 60% con crédito. La tasa de interés del crédito antes de impuesto, a la cual combina el financiamiento tanto a corto como a largo plazo, es del 12% anual, capitalización semestral. El crédito tendrá que pagarse en anualidades iguales durante la vida del proyecto. Y adquiere una tasa de retorno después de impuesto del 15%. ¿Cuál es el valor presente neto de los flujos de efectivos generados por esta máquina? La tasa de impuestos sobre la renta de la compañía es del 40%, ¿no? Se observan, es un problema en el cual el 60% se va a financiar, es decir, se va a solicitar un crédito del 60% del valor de la máquina, que es de 150.000, es decir, se va a pedir un préstamo de 90.000, ¿no? Cuando se tiene préstamo, lo primero que tenemos que hacer es el cronograma de pago, ¿sí? Si no se pidiera dinero prestado, entonces no hay que hacer ningún cronograma de pago, ¿no? Pero si hay una cantidad de dinero prestado, lo primero que tenemos que hacer es el cronograma de pago. Una vez más, lo escucho y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo, ¿no? No vean la solución, traten de hacerlo ustedes, abran un Excel, tratan de hacerlo y después ya hablamos y comparamos, ¿sí? Para que por lo menos traten de hacer, ¿no? Si quieren sacarle provecho a la clase de hoy día, ¿no? Muy bien, le doy un tiempo sin mirar la solución, trabajen.
Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es el cronograma de pago, ¿sí? Y el procedimiento, primero el procedimiento del cálculo de la tasa efectiva, porque nos han dado una tasa nominal. Y entonces esa tasa nominal hay que convertirla a una tasa efectiva. Y eso no se puede hacer mentalmente, ¿no? Hay que hacer un procedimiento. Una vez que tenemos la tasa efectiva, hay que hacer el procedimiento para el cálculo de la cuota. El 60% de 150.000, calculamos A, conocido un valor P, a la tasa de interés efectiva del 12.36%, 5 periodos, y nos sale 25.189. Y a partir de ahí, ya podemos construir nuestro cronograma de pago, ¿sí? Acá para construir este cronograma de pago son solamente sumas y restas, eso sí, obviamente lo pueden hacer directamente, mentalmente, ¿no? ¿Sí? Pero no olvidarse siempre todos los cálculos que hagan, que no sea una simple suma, una simple resta, una simple multiplicación, hay que hacer el procedimiento, hay que indicar lo que están haciendo, ¿no? Porque esto yo no lo puedo hacer mentalmente, ¿no? Uno tiene que escribir, por eso que ustedes están trabajando a mano. Si trabajan a mano, tienen que escribir lo que van a hacer, si no, no lo van a poder hacer. Acá sí, no es pura sumas y restas, eso se hace su cronograma de pago, ¿sí? Ya sabemos que los intereses es para considerar como egresos y la amortización de la deuda es para la parte del flujo de efectivo, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a construir. Tenemos los ingresos, que nos han dicho que los ingresos son los ahorros. Si yo ahorro algo es porque me está ingresando dinero, ¿sí? Entonces, los ingresos son los ahorros, que son 200.000. Ese es un dato. Los egresos por operación y mantenimiento también es un dato, que son 80.000. Los intereses son los otros egresos. Estos intereses son los que salen del cronograma de pago. Para eso hemos hecho cronograma de pago. Para que estos intereses los podamos volcar en estos egresos, ¿sí? Y la depreciación, que es el 10% del valor del activo, el 10% de 150.000 son 15.000, ¿no? En este caso vamos a analizarlo para 5 años, porque así lo dice el enunciado. En consecuencia vamos a tener una depreciación acumulada de 75.000. Vamos a tener una depreciación acumulada de 75.000. Si restamos estos ingresos menos estos egresos, tenemos nuestra utilidad antes de impuesto, o también conocido como ingresos gravables, es decir, ingresos a los cuales hay que aplicarle los impuestos, ¿sí? Entonces, la diferencia de ingresos menos egresos nos dan las utilidades antes de impuestos, o conocido también como ingresos gravables. Ahora vamos a aplicar los impuestos. ¿Cómo calculamos los impuestos? El 40% de 93.876, el 40% es 37.550, ¿no? El 40% de 95.614 es 38.000. Y así sucesivamente todos los impuestos para cada uno de los 5 años, para cada uno de los 5 años. Hacemos la resta de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos en cada año y nos va a quedar la utilidad después de impuestos, ¿sí? Hacemos la resta de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos de cada año y nos queda la utilidad después de impuestos en cada uno, en este caso, en cada uno de los 5 años. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el estado de ingresos y egresos? Profesor, ¿la depreciación cómo la calculó? ¿Perdón? ¿La depreciación cómo la calculó?
los No 15.000. te escucho, perdón. Precisión, ¿cómo la calculo, digo? Puedes escribir por el chat porque la verdad que no entiendo lo que hablas. Escribe por el chat, por favor. Ok. Según el enunciado, dice que la depreciación es de tipo lineal del 10% anual. O sea, el 10% de 150.000 es 15.000, ¿no? Y para el siguiente año, el 10% de 150.000 también son 15.000, ¿no? Si es depreciación lineal, es la misma cantidad todos los años, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, una vez que tenemos nuestra utilidad después de impuesto, vamos a hacer nuestro flujo de efectivo, ¿sí? Nuestro flujo de efectivo. O flujo de caja neto, ¿sí? Flujo de caja neto o flujo de efectivo neto, como quieran llamarle, ¿sí? Para hacer eso, ¿qué tenemos? ¿Qué anotamos? Anotamos la utilidad después de impuesto. Y a esa utilidad después de impuesto le aumentamos la depreciación, porque la depreciación es algo que se nos queda con nosotros, no es un dinero que salga. Nosotros a nadie le pagamos depreciación, es algo que lo guardamos. Entonces, a la utilidad después de impuesto hay que agregarle la depreciación. Eso es mi flujo de efectivo positivo. No es el único, obviamente, ¿no? Ahora bien, ¿qué más tenemos? En el momento cero, compramos la máquina. Entonces tenemos un egreso de 150.000, ¿no? Los valores de salvamento, valor de recuperación o valor de rescate, como quiera llamarle, es algo que recuperamos al final del proyecto, ¿no? En este caso, dice que se puede vender la máquina en 85.000. Se puede vender la máquina en 85.000. Al vender la máquina en 85.000, puedo tener ganancias como puedo tener pérdidas. Eso depende del valor en libros. Si tengo ganancias, tengo que pagar impuestos en nuestro país a la SUNAT, ¿no? Y si tengo pérdidas, teóricamente hablando, la SUNAT me tiene que devolver. ¿Okay? Eso es teóricamente hablando, porque ya después esa es la teoría, ya cada país, según su conveniencia, lo modifica, ¿no? Pero acá en el curso vamos a aplicar la teoría, ¿no? Ya cuando lleven su curso de diseño y evaluación de proyecto, ya ahí van a hacer una aplicación real y van a tener que investigar cómo lo aplica realmente la SUNAT, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a obtener este impuesto, estas ganancias, estos impuestos por las ganancias o pérdidas? En este caso, si es negativo, es porque he tenido ganancias. He tenido ganancias, es decir, he podido vender mi activo en un valor mayor al valor en libros. El valor en libro que es igual al precio del activo, que es 150.000, restado la depreciación acumulada. Entonces el valor en libro es 75.000. El valor en libro es 75.000. Y como tú lo vendes en 85.000, quiere decir que tienes una ganancia de 10.000, ¿no? Tienes una ganancia de 10.000. A eso le aplicas un 40% y tienes que pagar impuesto por 4.000. A ver, analícenlo, le doy unos minutos.
Muy bien, entonces, en este caso, pues el valor en libro 75, ustedes lo venden a 85, quiere decir que están vendiéndolo a 10.000 más, están teniendo una ganancia, y de esa ganancia pagan los impuestos. La deuda, obviamente en el momento cero, para ustedes es un ingreso, el dinero que les entrega el banco, ¿no? Y esa deuda ustedes la van a amortizar con estas cantidades, que son las cantidades que tenemos estas cantidades que tenemos en el cronograma de pagos. Del cronograma de pagos sacamos los impuestos y sacamos la amortización de la deuda. Ahora en esta parte tienen que tener mucho cuidado de qué cosas son ingresos con signo positivo y qué cosas son egresos con signos negativos. Tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Para poder hacer una suma algebraica. Entonces sumamos todos los positivos con negativo acá, por ejemplo. Menos 150.000 más 90.000 me sale menos 60.000, ¿no? Acá positivo 56.000, positivo 15.000, negativo 14.000, me queda positivo 57.000, ¿no? Y de igual modo para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Esta última es el flujo de caja neto, ¿sí? Por si acaso, cuando hacen el cálculo de la ganancia ya no es una simple suma no es una simple resta y una simple suma, ¿no? Entonces esto tienen que indicarlo como procedimiento, tengo que saber de dónde sale, ¿no? Profesor, el valor del libro sería, Perdón. el valor del libro sería el costo de la máquina menos la depreciación total, ¿no? Que hubo. El valor en libro es el valor de la máquina menos la depreciación acumulada, ¿sí? El valor en libro al inicio es 150.000 menos 15, ¿no? Al segundo año 150.000 menos 30, y así sucesivamente. Después del quinto año, el valor en libro es 150.000 menos 75.000, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Al inicio del curso solamente le dábamos estos valores que están en la última línea y calculaban el valor presente neto, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es un paso atrás, de que estos valores no son valores que salen de la nada, son valores que hay que calcularlos, ¿sí? Estos valores no son una sola cosa, no es el resultado de ingresos y egresos, ¿no? Bien, una vez que tenemos nuestro flujo de caja neto, conocemos nuestra tasa mínima tentativa de rendimiento o de retorno, y vamos a calcular el valor actual neto, o también conocido como valor presente neto, y la tasa interna de retorno. Acá dirán, profesor, ¿y por qué le ha puesto una F, no? Porque cuando se calcula un BAN de un flujo de efectivo que ha tenido préstamo, se le llama un BAN financiero. Si no hubiera habido préstamo, eso se llama un BAN económico. Simplemente es darle un nuevo nombre, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, lleven su curso de diseño y evaluación de proyectos, todos los proyectos siempre hay que evaluarlos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Ustedes si quieren poner un negocio, un proyecto, a lo mejor económicamente el proyecto es bueno, pero si ustedes no tienen plata, no tienen dinero y solicitan un préstamo, a lo mejor financieramente ya el proyecto es inviable, ¿no? ¿En qué sentido? Que toda la plata que ganen se la lleve el banco por el dinero que les presta, ¿no? Entonces, cuando lleven su curso de diseño y evaluación de proyectos, los proyectos tienen que evaluarse desde el punto de vista económico, como que no hubiera préstamos, y desde el punto de vista financiero, considerando un préstamo. El planteamiento del valor presente neto, que es igual a este valor de menos 60.000, más este valor futuro llevado al presente, más este valor futuro traído al presente, que sería acá, más el tercer valor futuro traído al presente, que sería este de acá, más el cuarto valor futuro traído al presente, y más este quinto valor futuro. Ay, disculpe que acá le he puesto 50, no lo he cambiado, acá voy a corregirlo. Voy a corregirlo acá, es 134.000. 134.000
918. ¿Sí? Este quinto valor, 134.918, como valor futuro traído al presente, ¿no? Ese es el concepto del BAN, utilizando tu tasa mínima atractiva de rendimiento, ¿no? Si el BAN me sale mayor a 0, quiere decir que te conviene, ¿sí? Es decir, que esta inversión de 60.000 justifican tus ingresos, ¿no? Si te sale negativo, quiere decir que tus ingresos no cubren tu inversión, ¿no? Tu flujo neto de inversión. Si el BAN es mayor a 0, si es un proyecto fiable, ¿no? Y si es menor, teóricamente hablando, ¿no? Y si es menor, no, ¿no? Porque la pregunta es, profesor, ¿y si me sale uno nomás? Bueno, teóricamente es viable porque estás ganando uno, ¿sí? Pero ya si ingresamos otros conceptos, bueno, pero uno no es nada, ¿no? Entonces, y la TIR es plantear lo mismo, pero con la tasa de interés desconocida. Vamos a plantear lo mismo, pero con la tasa de interés desconocida, ¿no? Vamos a corregir acá que no está corregido. 134.918. Pero con el I desconocido. El cálculo de este I es la TIR, ¿no? El cálculo de esa I es la TIR, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Vamos a tomar la asistencia. Alarcón. Anaya. Presente, profesor. Berríos. Presente, profesor. Campos. Checa. Presente. Helera. Wilca. Presente, profesor. Mandujano. Alarcón presente, profesor. ¿Perdón? Alarcón. Wilca está presente, ¿no? Sí, profesor, presente, Wilka. Ya. Mandujano. En el chat, profesor. Mandujano está en el chat, profesor. Ok, gracias. Moriano. Moriano presente. Pari. Presente. Paucari. Presente, profesor. Porras. Presente, profesor. Pulido. Pido presente, profesor. Ramírez. Ramírez presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosales. Rosales, presente. Soto. Soto presente. Tito. Vela. Presente, profesor. Yupanqui. A ver, repasando. Yupanqui. Tito. Helera. Campos. Alarcón. Alarcón presente.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Campos. Los ausentes eran Campos, Helera, Tito, ausentes, y el último ausente era Yupanqui. Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, ya estaríamos mañana a las 8 de la noche en la cuarta práctica calificada, ¿sí? Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ya hemos resuelto esto que lo encuentran, por si acaso, lo que hemos explicado ahorita lo tienen ahí en la semana 4, ¿sí? En la semana 14, perdón. Ahí lo tienen en la semana 14, ¿no? No olvidarse que para la próxima semana tienen su última entrega de la monografía, la próxima semana y tienen la sustentación. ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? Bien, entonces ahí nomás nos quedamos hasta mañana. Nos vemos, profesor. Cuídese. Gracias, profesor. Hasta Luego, mañana. hasta mañana.